Hola chicos, buenos días. Espero que se encuentren bien. Vamos a platicar el día de hoy acerca de los cuerpos geométricos. Vamos a empezar con los que se llaman poliedros. Vamos a tener varios tipos de poliedros, pero ahorita vamos a comentar acerca de los poliedros regulares. Un poliedro, su nombre lo indica, es una figura o un cuerpo geométrico que va a tener una serie determinada de caras. Poliedro significa muchas caras. Estamos hablando de que cada cara se refiere a cada sección de nuestra figura. Por ejemplo, este es un tetraedro, significa que tiene, tetra nos dice que son cuatro caras. Son las tres que estamos viendo y la parte posterior o la parte trasera, vamos a decirlo así, de este tetraedro. Ahí viene otro, por ejemplo, el hexaedro o el cubo, que tiene obviamente 6 caras. Ese es más conocido por la mayoría. Tenemos 3 caras visibles y 3 caras que están en la parte trasera. Y así mismo tenemos el octaedro, el dodecaedro y cosaedro. Cada uno de ellos va a tener un determinado número de caras. Ahora, cuando los polígonos, cuando los poliedros son regulares, entonces solamente tenemos que calcular, por ejemplo, si nosotros necesitamos el área total. Ahora vamos a hablar de área total. El área total sería más o menos, imagínate como que la cantidad de material en centímetros cuadrados o en unidades cuadradas que se requiere para que podamos elaborar esta figura, por ejemplo, con papel, ¿no? Yo creo que la gran mayoría de nosotros alguna vez en la educación básica nos pidieron por ahí alguna maquetita con un buen de estas figuritas que íbamos a la papelería, comprábamos la plantilla, la recortábamos, la pegábamos y nada más, ¿no? Entonces, pues la verdad es que son figuras bastante representativas. Y al momento de querer calcular el área total, por ejemplo, entonces sería la sumatoria de las áreas de cada una de las caras o de cada uno de los lados, le voy a llamar, ¿sale? Entonces, por ejemplo, si es un hexaedro, entonces calculamos el área de nuestra figura. Vamos a cambiarle un poquito de color para que se vea un poquito más. Vamos a suponer que este es un área, el área 1. Obviamente esto sería el área 2 y esto sería el área 3, y como son regulares significa que todas son iguales. Entonces habría que sumar todas o simple y sencillamente multiplicarlas por el número de caras que tenga el poliedro, y con eso tendríamos el valor del área total. También vamos a hablar un poquito acerca del volumen. El volumen, bueno, para cada una de estas figuras va a tener una, vamos a decirlo así, una determinada forma. Por ejemplo, el tetraedro sería una especie como de pirámide con base triangular, que termina en una arista, en una punta. El hexaedro pues, es un cubo, lo conocemos como un cubo. Entonces es un prisma regular que tiene una base cuadrada. Un octaedro es como si fueran dos, ¿cómo decirlo? Dos pirámides de base cuadrada, en el que tengo una pirámide en la parte superior y una pirámide en la parte inferior, y así sucesivamente podemos ir dándonos cuenta de que cada una de estas figuras pues tiene, vamos a decirlo así, una figura geométrica básica, una figura geométrica en la que se va a poder calcular el área y el volumen de cada una de estas figuras. Entonces, bueno, para seguir vamos a ver ahorita lo que son los prismas rectos. Los prismas rectos se conocen así como prismas rectos porque, vamos a decirlo de una forma sencilla, la base y los lados tienen o forman un ángulo de 90 grados, ¿no? O sea, entre la base y los, vamos a decirlo así, la altura siempre van a ser de 90 grados, 90 grados, 90 grados. Dependiendo del tipo de base que tenga, va a depender el tipo de prisma. Por ejemplo, si es un prisma triangular, es porque su base pues es un triángulo. Un triángulo puede ser un triángulo de tipo equilátero, tal vez pueda ser un triángulo isósceles o tal vez uno que sea escaleno, ¿no? Un prisma cuadrangular, pues quiere decir que su base tiene 4 lados. Recuerda que cuadrangular incluye un buen de, vamos a decirlo así, diferentes tipos de cuadriláteros. Puede ser un rectángulo, un cuadrado, puede ser un rombo, puede ser un trapecio, trapezoide, bla, bla, bla. Y luego vienen los prismas, vamos a decirlo así, de polígonos regulares, que empieza con el pentágono, hexágono, bla, 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 en donde pues nos damos cuenta de que cada una de sus lados, cada una de sus líneas que forman la base son iguales entre sí. Entonces quiere decir que el prisma de la base sería un prisma, o más bien sería una figura geométrica regular, ¿no? Entonces, para poder calcular el área total, se calcularía el área de la base
la multiplicamos por 2, ¿no? Y luego le sumamos el área de cada una de las caras o de cada uno de los lados, le vamos a llamar, ¿no? Por ejemplo, en el caso del prisma triangular, pues evidentemente primero tendrías que calcular el área de la base, y una vez que ya tengas el área de la base, entonces lo voy a cambiar de color para ver si un poquito mejor. Vamos a decirlo así, voy a calcular el área que corresponde a este como rectángulo que formaría la pared trasera, luego a este otro rectángulo que formaría la otra pared trasera, y lo voy a poner en otro color a ver si no se interfiere tanto. Voy a poner aquí el área de la, vamos a decirlo así, de la cara delantera o de la cara frontal. Entonces el área de cada lado va a depender de lo que vamos a decirlo así, el área de cada lado va a depender del tipo o de la medida que tenga cada una de los lados de la base o del triángulo, en este caso de la base, y pues evidentemente va a ir multiplicado, va a ir sumado con cada una de los lados, ¿no? Entonces sería el área de uno de los lados más el área del otro de los lados más el área del otro de los lados, así sucesivamente. Si coincide que son iguales, bueno, pues se multiplica por algún número. Si no son iguales, por ejemplo en el caso del cuadrangular, que a lo mejor esta cara tiene un área y nos damos cuenta de que la cara de atrás también tiene un área que sería igual, entonces la multiplico por 2 y después tendría que calcular el área de la otra cara, que sería esta cara de este lado, esta que está de este lado y la que está atrás, ¿no? La que está de este lado, la parte trasera. Ya que tenga el área de las, vamos a decirlo así, 4 caras y el área de las bases, entonces ya podría calcular el área total. Para poder calcular el volumen en el caso de los cuerpos prismáticos rectos, el volumen siempre va a ser igual al área de la base multiplicado por la altura, ¿no? Entonces el área de la base se calcula en función del tipo de base y después se multiplica por la altura. Recuerda que la altura siempre va a ser una línea de tipo vertical. No podemos manejar una altura diagonal, por ejemplo, que digamos, bueno, de este punto a este punto y esta es altura. Eso estaría incorrecto. La altura siempre va a ser de cualquier lugar, pero que sea siempre vertical, o sea, que sea perpendicular a los lados, ¿no? Entonces, podemos tener prismas rectos, como les comentaba, podemos tener también prismas que pueden ser de tipo oblicuo, o sea, que estén como que inclinados, en donde vamos a tener que por ahí calcular el valor de los lados utilizando el teorema de Pitágoras. Por ejemplo, aquí la altura, como les comentaba, es una línea completamente vertical, pero aquí el que me interesa es este valor, ¿no? Para poder calcular el área, pues yo necesitaría a lo mejor conocer para calcular el perímetro necesitaría conocer ese. Y recordarán que en muchos de los casos, cuando estábamos trabajando con áreas, utilizábamos el teorema de Pitágoras cuando se nos presentaba este tipo de situaciones, ¿no? También vamos a platicar un poquito acerca de las pirámides. Las pirámides tienen que ver dependiendo de cómo es su base. Por ejemplo, puede ser una pirámide triangular, una pirámide cuadrangular, pentagonal, hexagonal, bla, bla, dependiendo de la forma que tenga su base. Y como se podrán dar cuenta, pues estas pirámides siempre van a terminar en una punta, ¿sale? A esta punta se le llama cúspide o la parte más alta de nuestra pirámide, en donde se van a unir todos los elementos, ¿no? Generalmente nuestras pirámides van a tener caras de tipo triangular, es como si fueran varios triángulos que se recargan en un punto que sería la cúspide, y a partir de ahí pues podríamos calcular lo mismo que lo comentábamos en las figuras anteriores, áreas totales, que tendría que ser el área de la base más el área de cada uno de los lados, ¿no? O sea, aquí dependiendo de cuántos lados. Por ejemplo, en la triangular pues obviamente son 3, en la cuadrangular pues son 4, en la pentagonal 5 y así sucesivamente, ¿no? Y el volumen tiene que ver con la tercera parte, es el tercio o un tercio de el producto del área de su base por su altura. O sea, la tercera parte del producto del área de la base, dependiendo del tipo de base, multiplicado por su altura. Lo voy a poner como una especie de asterisco para que no se confunda, ¿no? Entonces, multiplicado por su altura. Entonces, lo que vamos a platicar el día de hoy, al ratito los espero en la sesión en vivo, ojalá se puedan conectar, hagan el esfuerzo para poderse conectar. Vamos a resolver algunos problemitas, les voy a asignar su actividad de refuerzo. El objetivo de la sesión en vivo, pues evidentemente es para verificar que estamos trabajando dentro de los estándares o dentro de los tiempos. Entonces nos vemos en un ratito más.
en la sesión en vivo, chicos, y les agradezco muchísimo su atención.